Aleluya. Qué alegría poder estar con ustedes. Y qué alegría ver cuánta bendición Dios está derramando en sus corazones. Amén. ¿Cuántos han recibido mucho en esta convención? ¿Tiene espacio para un poquito más? Entonces quiero invitarlos a leer la Biblia en Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 3, 4. Dice la Biblia: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre Dios, nos pedimos, por favor, en esta convención pone un sello de liberación en nuestros corazones. Padre Dios, nos has creado no para ser esclavos, sino para ser hijos. Y te pido, haz el milagro en ese tiempo, en nombre de Jesús. Y si tú puedes creer, dile amén. El tema de la prédica es hijo o esclavo. Y creo que todos nosotros hemos pensado y escuchado ese texto muchas veces, pero tal vez no hemos comprendido algunas cositas más básicas que están ahí, que yo llamo de 3 verdades irrevocables, que son: primera, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando nosotros pecamos porque no nos damos cuenta de que cada pecado es una esclavitud. La Biblia nos dice que nace pecado varias veces es esclavo del pecado. La Biblia dice quien hace pecado, que significa que si tú lo haces una vez, ya es esclavo. Ya has escuchado de drogas que uno lo toca y ya queda adicto. ¿Escuchaste ya? Así es el pecado. El pecado no es algo que uno va a quedar esclavo porque lo hace muchas veces. Si lo hace una, ya es esclavo. Eso es tan fuerte, es tan poderoso comprender que la esclavitud del pecado no es por repetir muchas veces. Y el primer paso de la liberación es que podamos comprender la esclavitud. Porque la gente no comprende la esclavitud. Toda la lucha de Jesús con los religiosos de su época era porque ellos no conseguían comprender la esclavitud que estaban. Juan 8:32 dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no conseguían ni siquiera admitir la posibilidad de que eran esclavos, pero eran esclavos. Aún estoy predicando a usted. Yo no tengo dudas sobre la esclavitud. La esclavitud que yo he vivido, la esclavitud de que tanta gente ha vivido. Y la Biblia está diciendo: si tú haces un pecado, es esclavo del pecado. Y dijimos: no, esclavos son aquella gente que vive haciendo y haciendo y haciendo. No, si haces uno, ya eres esclavo. Es lo que la Biblia está diciendo. Y hasta que tú no veas tu esclavitud, no podrás recibir tu liberación. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia. Cada pecado hace con que seamos esclavos. Y reconocer la esclavitud y descubrirla lo más profundo posible es lo que tenemos que hacer. Los alcohólicos anónimos tienen algunas cosas que ellos
hablan para ayudar a la gente, y una de ellas es que les dicen: usted tiene que hacer una lista de sus pecados, una lista de sus equivocaciones, una lista de las cosas en que usted se ha equivocado. Usted tiene que hacer una lista completa, una lista a donde usted escriba lo que te ha detenido, lo que te ha frenado, lo que te ha muchas veces sido la área a donde usted se ha caído. Dios solo puede liberar esclavos confesos que reconocen su esclavitud. Dios no puede liberar a quien no reconoce su esclavitud. El nivel de liberación que vamos a tener en nuestra vida está conectado a un nivel de conciencia de pecado. Cuando eres consciente de pecado, Dios te puede liberar. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, ¿qué quiere decir tú, pastor? Yo te digo, tenemos pecado y somos esclavos. Yo he ayudado a tanta gente. Historias las más terribles posibles que usted puede escuchar, de pecados que eran pequeños al principio, pero se tornaron grandes en nuestra vista, que se tornaron tan terribles que destruyeron familias, que destruyeron iglesias y que han destruido naciones. Dios quiere liberarnos, pero para que Él lo haga necesitamos hacer nuestra lista de esclavitud y ser verdaderos, conocer esta verdad que nos libera, la verdad de en qué soy esclavo. ¿En qué soy esclavo? Y hacer mi listado. Necesitamos describir nuestros pecados y ser conscientes de ellos para recibir la liberación. Yo no tenía conciencia de pecado, no tan claro. Yo no tenía conciencia, por ejemplo, del pecado, del peor pecado de todos que pasaba conmigo, que era egolatría. ¿Cómo se llama? Egolatría. Que es que nada más que adorar uno a sí mismo. Egolatría es cuando tú vives para ti. Egolatría es cuando usted hace lo que quiere. Egolatría es cuando usted se preocupa arriba de todo consigo mismo. Egolatría es cuando usted manda en su propia vida. Egolatría es cuando usted es su Dios y yo era mi Dios, aún siendo creyente y aún siendo pastor. Ay, pastor, qué triste. Sí, así era mi situación. Pero Dios abrió mis ojos y yo pude ver que yo era ególatra, que yo era adorador de mí mismo, que yo me preocupaba con mis cosas, me preocupaba con mis sentimientos, me preocupaba que las cosas se fueran bien conmigo y no en hacer la voluntad de Dios, porque la verdadera vida no es que tú estés bien, pero que tú estés haciendo la voluntad de Dios aunque estés malo. Malo en que, por ejemplo, tú puedes estar sufriendo, pero si estás haciendo la voluntad de Dios, eso es bueno. Sufrir en la voluntad de Dios es bueno. Dolor en la voluntad de Dios es bueno. Pero alegría afuera de la voluntad de Dios no es bueno. Placer afuera de la voluntad de Dios no es bueno. ¿Me comprendes cómo es diferente? No vivimos para hacer lo que queremos, no vivimos para hacer nuestra voluntad de nuestros deseos. El peor que puede pasar es vivir en pecado sin darse cuenta. Necesitamos buscar recursos que nos ayuden a desenmascarar nuestros pecados.
y poder mirarlos conscientemente. Los hombres han creado muchos listados de pecados y usted ya debe haber escuchado los 7 pecados capitales, ¿sí o no? ¿Qué son? Lujuria, que es el apego y el aprecio extremo por los placeres carnales, la sensualidad. La lujuria es uno de los pecados más presentes en nuestra generación. La gente vive una vida completamente sensualizada, una vida a donde habla fuerte el sexo, arriba de casi todo. La lujuria ha tomado cuenta de la gente y ellas lo han alimentado de maneras terribles. Escuchamos de glutonaría. No voy a entrar en detalles de cada pecado, pero la glutonaría nada más es que el pecado del descontrol con la comida, ¿sí o no? Cuando usted come lo que no necesita, usted come más de lo que necesita. Entonces la glutonaría es un pecado que mucha gente hace sin darse cuenta. Avaricia. Y podríamos hablar, estoy apenas citando estos pecados, que la avaricia es este amor al dinero, que Jesús dijo que este amor es que nos hace daño. Primera de Timoteo va a decir que este amor nos mata, el amor al dinero, a la plata. Necesitamos no de plata, sino de un Dios presente en nuestra vida que nos regala todo lo que necesitamos. La ira, y tanta gente que no se controla, que sus emociones es completamente descontroladas, y si tiene por santos, pero están con el pecado de ira. Ya he visto tanta gente que en su santificación se llenan de ira contra la gente que está cerca suyo y son tan molestos con aquellos que están a su lado. También otros pecados que la Biblia cita y los hombres dieron nombres como soberbia. Creo que uno de los más peligrosos pecados, la soberbia, es tan peligroso que se decía que debería ser tratado como un pecado especial, que tenemos que vigilar todo el tiempo para no caer en soberbia. Es muy fácil caer en soberbia. Es muy fácil quedarse uno orgulloso hasta de su pobreza. Y hay mucho más. La pereza, ganas de no hacer nada, no querer hacer nada, no querer trabajar. Son pecados citados. La envidia, mirar lo que es del otro. Es lo que más hacemos hoy, es mirar lo que es de otro, ¿sí o no? Dime, nuestra generación es la generación que más tuvo envidia en toda la tierra, porque hoy tenemos algunas aplicaciones que nos ayudan a tener envidia, ¿sí o no? Instagram. ¿Usted quiere tener un poquito de envidia? Entonces abre tu Instagram y mira la vida de la gente. Y la envidia empieza a entrar toda hermosa. Hoy llegué, buenas noches, ¿cómo estás? Y empezamos a tener cosas que no deberíamos tener, pero hay un listado casi infinito de pecados. Yo he citado solo 7 que se llaman pecados capitales por ahí, pero hay un listado casi infinito de pecados. Y nosotros pensamos que no somos esclavos. Primera de Corintios 11:28 dice la Biblia, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Dios estaba diciendo, yo quiero que usted pueda alimentarse de mí, pero antes examina tu propia vida. Mira cómo está tu vida, porque tal vez lo que te impide de disfrutar lo que tengo es porque tú estás aún en la esclavitud. La segunda cosa que la Biblia nos muestra en ese texto que leemos al principio es que el esclavo no se queda en la casa para siempre. Habla conmigo, el esclavo no se queda en la casa para siempre. ¿Qué significa eso, pastor? Usted va a comprender de que Jesús quería enseñar y decir, hijo, si tú tienes un pecado
porque no necesita mucho pecado. Uno, el pecado de estimación, que yo tengo estima a este pecado, porque tenemos estimas a pecados. Hay pecados favoritos, hay pecados que son guardados con tanto cariño que nosotros ya tenemos nuestros pecados favoritos. Y la Biblia dice, si usted es esclavo, no va a quedar para siempre en la casa. Juan 14:2 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué lugar es este que Jesús está preparando? ¿Y qué lugar es este que el esclavo no va a entrar? El cielo. El esclavo no va a entrar en el cielo. Ok, pastor, pero no soy esclavo, soy hijo de Abraham. No, si tienes un pecado, eres esclavo. 1 Corintios 6:9, la Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán al reino de Dios. Gálatas 5:19 va a completar, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces comprenda, los esclavos no heredarán el reino de Dios. La vida eterna es para los libres. ¿Para quién? Para los libres. Pero ¿cómo, pastor, puedo ser libre si yo ahora con ese listado pequeño? Porque mira, yo no hice el listado completo. Para hacer el listado completo teníamos que estudiar todos los pecados que la Biblia menciona. Para hacer un listado completo tendríamos que hacer un diccionario de pecados. Tal vez es una idea de un libro para escribir. Un diccionario de pecados, como para que la gente pueda identificar cuáles son los pecados. Un diccionario de pecados que pueda tener de A a Z. Entonces usted pueda saber, en A tenemos pecado A, y B, C, D, E. Y por ahí adelante. No, escuche. La tercera cosa que yo hablé de 3 verdades irrevocables, que son: la primera, quien hace pecado es esclavo del pecado. Segunda, de que los esclavos no van a estar en la casa para siempre. No van a heredar el cielo. Y el tercera, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es así, podemos aplaudir al Señor, porque esa es una buena noticia. Hay liberación, hay liberación. ¿Cuántos están felices por eso? Hay un camino de liberación. Pero mira lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que solo el Hijo puede liberar esclavos de manera real y definitiva. Y lo contrario de ser verdaderamente libre es ser falsamente libre. Yo no quiero juzgar a nadie, pero les digo, la mayoría de cristianos que usted conoce es falsamente libre. ¿Es qué? ¿Por qué falsamente libre? Les voy a probar, calma, que estamos empezando, estamos introduciendo el asunto. Yo voy a aprovechar todos los minutos que tengo y yo voy a probar que la mayoría de cristianos es falsamente libre. ¿Cómo puedo ser falsamente libre? Tú vas a aprender. Hay una multitud de falsamente libres, una multitud con nombre de libre y vida de esclavo.
Habla conmigo, nombre de libre y vida de esclavo. Lo que dice si es libre o no es tu vida. Lo que dice si tú eres libre o no es tu vida y no tu nombre. Puedes tener nombre de hijo, pero si tienes vida de esclavo, entonces no eres hijo, eres esclavo. Primera de Juan 3:5 dice, ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Él apareció para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús no apareció para que usted pudiera hacer menos pecado. Jesús no apareció para que usted pudiera hacer pecados más hermosos. Jesús no apareció para que usted pudiera quedarse solo con un pecado. Jesús apareció para quitar los pecados. Todos ellos. Yo sé que usted debe estar diciendo, es imposible. Yo también decía. Yo también creía que era imposible vivir sin pecados. Pero cuando Dios empezó a obrar en mí y decir, mi hijo, lo que has creído es una mentira. Has creído en una mentira. ¿Qué mentira, Dios? De que no es posible vivir sin pecado. Porque Jesús ha venido para quitar los pecados. ¿Para qué ha venido? Para mejorar mi vida y quedarme un pecador mejorado, ¿sí? ¿Fue así? Un pecador mejorado, no era aquel pecador de antes, pero mejorado. Ahora mis pecados son diferentes. Estoy en la iglesia, yo voy a las reuniones, tengo célula, entonces tengo pecados diferentes. No. Escuchen, yo estoy creyendo en un evangelio de santidad. Un evangelio a donde no me venga con ningún pecado. ¿Quieres decir que es mejor que otro? No, quiero decir que yo creo en la Biblia. ¿Yo creo en qué? En la Biblia, está escrito ahí. Que Él vino para quitar pecados. Él apareció para quitar pecados. Y cuando sigo con pecados que Jesús se sacrificó para quitar de mi vida, estoy haciendo inútil su sacrificio por mi vida. En Él no hay pecado. Y si necesito estar con Él, no puedo estar en pecado. Si estoy en pecado, no estoy con Él. Porque la Biblia dice, en Él no hay pecado. ¿Cómo puedo estar con Él y estar en pecado? O estoy en pecado o estoy con Él. Hay una decisión, o en pecado o con Él. Y si estoy en pecado, no estoy con Él. Jesús es el antídoto del pecado. Él vino a liberarnos de la esclavitud y hacernos hijos de Dios. Primera de Juan 3, el versículo 1, por favor, pone atención. Mira cuál amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira qué texto hermoso. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Habla conmigo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Habla conmigo, Él es puro. Y quien tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. El versículo 4, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Versículo 5, primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mira que si repite el texto, Él apareció para quitar nuestros pecados. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él. Ustedes pueden leer, me ayuden a leer. ¿Qué dice ahí?
todo aquel que permanece en Él, no. Pero ¿dónde estaba eso en tu Biblia y tú pecando hasta hoy? No, ¿a dónde estaba esto en mi Biblia? Que yo lo había leído varias veces y no entendía. Parecía un tonto que leía y no comprendía. Mira que está escrito, todo aquel que permanece en Él, no. La pregunta, ¿es posible vivir sin pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús nos mandaría hacer algo que es imposible? ¿Por qué Jesús nos mandaría hacer algo que es tonto? ¿Por qué Jesús nos mandaría hacer algo que no tiene condición de ser hecho? Él dice, quien permanece en Él no peca. En nuestra iglesia yo he invitado a la gente a sermos los inmaculados. No sé cómo se dice en español. Inmaculados se dice, o sea, que no tiene mancha. Los que no tienen mancha. Yo he dicho a ellos, mira, yo sé que muchas veces dijimos, yo no soy santo. Ya dijiste, yo ya he dicho muchas veces con tanta humildad espiritual. Yo decía, yo no soy ningún santo. Y me orgullaba de no ser santo. Me orgullaba, era como que dijera así, yo no soy perfecto. Y decía, no soy santo, ninguno de nosotros es santo. Pero eso es un informe del infierno. Ay, qué bendición, el diablo venció. Entonces ninguno de nosotros es santo, el diablo ha vencido. Pero si Dios venció, y si tiene hijos con su ADN, entonces va a haber gente santa. Va a haber gente que tiene el ADN de Él. Va a haber gente que no está más esclavo. Va a haber gente que fue liberado. Y dice la Biblia, si permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, dice la Biblia, está escrito ahí en tu Biblia, no le ha visto ni le ha conocido. Yo conozco a Jesús, pastor. Mi Biblia dice que tú no conoces. Yo prefiero creerme en mi Biblia. Mi Biblia dice que si tú estás en pecado, no lo has visto y no lo conoces. Ay, pastor, sí, ahora sí, vamos todos a conocerlo. Vamos a buscar verlo de verdad. Porque no es ver una iglesia, es ver a Él. Peca. ¿Por qué pecamos? Porque no permanecemos en Él, no lo hemos visto y no lo hemos conocido. Versículo 6, 1 de Juan 6, cualquiera que permanece en Él no peca. Es otra traducción de Biblia que yo puse ahí. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. Es como que diciendo, ustedes no pueden quedar engañados. El que hace justicia, el justo, como Él es justo. Mira, y tal vez usted dijo, yo no soy perfecto. Yo sé que dijimos esto tantas veces. No es algo que viene de ti, es algo que viene de Él. Porque la santificación viene de Él para ti. La santificación es obra de Cristo. ¿Quién puede decir amén? Pero cuando tú lo conoces, Él lo hace en tu vida. Y tú vas a empezar a ser justo. ¿Ser qué? Justo. ¿Cómo seré justo? Porque el nombre de Él es Jehová Tsidkenu. No sé cómo se pronuncia en español. Tsidkenu dice, Señor, justicia mía. Él es mi justicia, Él es mi justificador. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él me hace justo cuando yo tengo decidido el camino de santidad. El versículo 8, el que hace pecado. No, eso está buenísimo. Lea. Usted me estaba juzgando desde el inicio de la prédica. Ahora lea, tómele en la cabeza. Está escrito,
El que hace pecado es, ay, misericordia. Señor, yo no soy del diablo. ¿Haces pecado? Porque la Biblia no dice es del diablo, el asesino que está en la prisión. No, la Biblia dice que hace pecado. Sí, está con él, está con el diablo. Pero mi pecado fue pequeño, un pecado suave. Un pecado tiene hasta buen olor, el pecado. ¿Qué dice? No interesa. Dice la Biblia, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. Oh, gloria. ¿Para qué apareció? Para mejorar tu vida. No. Él no apareció para mejorar tu vida. Él apareció para cambiar tu vida completamente. Él no apareció para hacerte de ti una mejor versión. No. Una versión perfeccionada. No. Él apareció para hacer de ti nueva criatura, nueva persona. Deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios. Ese versículo yo amo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Alguien está se convirtiendo a mi fe también? ¿Cuántos pueden creer en esta convención que vamos a salir para no pecar nunca más? Pero es loco. Eso es loco, pastor. ¿Qué invitación loca es esta? No es mía. Perdón, disculpa, no es mía. Dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de él. Es nacido de él. Si estoy pecando aún, tal vez ¿qué? No he nacido. Mas yo soy creyente há muchos años. Estoy en la iglesia. Sí, déjame empeorar. Yo era pastor. Ya era pastor y no tenía esta revelación. Y pensaba, Dios entiende los pecados de los pastores. Son humanos. Son seres humanos. No pecamos los pecados más feos, pero pecamos los pecados hermositos. Sí, los pecados aceptables en la sociedad. ¿Alguien me comprende o no? Porque existen los pecados que son más así, que uno queda así, mejor que nadie lo sepa. Pero hay otros pecados que tenemos cara limpia de hacerlos. ¿Sí o no? No, eso es nada. Y Dios está diciendo, si usted está en pecado, no nació. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Lo que queda en él es la semilla divina. Y esta persona no puede vivir pecando porque ha nacido de Dios. El versículo 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? Y los hijos del diablo. Entonces es una cosa u otra. Habla conmigo, que no es hijo de Dios, es hijo ¿de quién? Oh,
Está escrito. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahora él está hablando serio y diciendo, hay que juzgar si tú eres justo o no. Vamos a conocer si eres hijo de Dios o hijo del diablo. Déjame volver al versículo del principio. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto los digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy hablé de 3 verdades irrevocables. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Segunda verdad, el esclavo no se queda en la casa para siempre, no va a tener vida eterna. Y la tercera verdad es, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Juan, aleluya, puede aplaudir al Señor. Juan 1:12. Pero a todos los que recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. En esta versión habla que si usted recibió a Jesús, Él te da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Habla conmigo, derecho de llegar a ser hijo de Dios. Escucha, pero hay que aprovechar el derecho y vivir en santidad para poder tener la vida de hijo y no de esclavo. Porque el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el capítulo 3, versículos 6 y 7, Juan va a decir, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de... ¿Cómo, pastor, voy a ser hijo? Naciendo de nuevo. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas nadie sabes, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que necesito, pastor, nacer de nuevo. De nuevo. En esta noche tiene que decidir si tú eres hijo o esclavo. Y yo les quiero retar, desafiar a que usted pueda tomar una decisión de vivir sin pecados. ¿Cómo voy a hacer eso, pastor? No es algo que uno dice, ya vivo sin pecado y ahora nunca más. Hay que ser una decisión diaria. ¿Decisión qué? Diaria. Yo me despierto todos los días y sé que tengo por lo menos dos enemigos terribles. El primero es el diablo, muy conocido. Ustedes ya lo conocen, ya saben quién es. Pero el segundo es el peor. ¿Cuál es el peor? Es lo que usa mis ropas, lo que yo veo en el espejo cuando me miro, usa mi cepillo de dientes, come mi comida y yo tengo que sostenerlo, que cuidarlo, que guardarlo, que lavarlo. ¿Sí o no? ¿Tú sabes qué es? ¿De quién hablo? De tu cuerpo, de nuestro cuerpo. Si usted tiene un cuerpo, sabe que su más grande enemigo no está afuera, vive ahí. Todos los días te vas a despertar y ¿qué quiere la carne? Las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Pecado. La carne le gusta no ayunar, ¿sí o no? Nunca. La carne odia el ayuno, porque el ayuno le enfraquece, le deja débil. Entonces, mira, la carne todos los días lucha. La Biblia dice que un solo pedacito de tu cuerpo te puede llevar al infierno. La lengua. Mira, si la lengua puede hacer eso, que puede hacer el cuerpo entero.
Si solo la lengua puede llevar al infierno. ¿Qué hago yo? Yo te doy ejemplo. Me despierto en la madrugada para buscar a Dios. Empezar mi día de la manera correcta. Y ya de una, mi cuerpo dice, queda un minutico más en la cama. ¿Para qué despertar tan temprano? Estamos cansados, ¿sí o no? Mi cuerpo me dice un minuto más en la cobija. Ora en la cama entonces, ora en la cama. Cuando no consigue que yo, no, entonces ora en la cama. Ora en la cama. No, Dios te va a perdonar que ores en la cama. Eso es mi discusión con mi cuerpo cada madrugada. Entonces él dice, ora en la cama. Y yo le digo, no, yo ya te conozco, sé cómo es. Voy a empezar a orar aquí, daqui a poco estoy hundido. No. ¿Y sabe qué hago? Yo le pongo de rodillas, mano atrás. ¿Sabe? Esa expresión, de rodilla, mano atrás, es así. De rodilla. Yo le pongo mi cuerpo de rodilla, mano atrás. Y le digo, ahora que tú no quieres orar, no te gusta orar, ya te conozco. Entonces vamos a hacer ¿qué? Tú vas a cantar. Vamos a empezar cantando para calentarte, ya que tú no estás muy bueno. Empecemos cantando para calentarte y empiezo a cantar. La voz está un poquito, ¿sabe cómo te despiertas? La voz. Y está... Y aquella cosa, y yo empiezo a cantar. Y canto a Dios, Señor, yo te busco, yo te busco, concede. El milagro es que con 10 minutos cantando, yo no reconozco el cuerpo, porque ya empieza a hablar en lenguas. Oh, sí queda espiritual. Ya empieza, alaba. Y yo te digo, oh, ya estás motivado a orar, ahora ya despertaste. Muy bien, ahora vamos a orar entonces, vamos a orar porque tú no me vas a llevar al infierno, no me vas a llevar al infierno. Aún esté vivo aquí en la tierra, vas a servirme para adorar a mi Dios y vivir una vida de santo. ¿Vivida de qué? ¿Vida de qué? De santo. Y él me dice, pero solo un pecadito. Es que estoy con hambre de pecado. Es que tú solo quieres espíritu. Y no, dame un poquito a la carne. No, yo te voy a dar más oración, más meditación en la Biblia, más consagración. ¿Sabe por qué? Porque cuerpo, estoy ayudándote. Si yo no te ayudo, tú vas al infierno y me llevas junto. Entonces, como yo no quiero ir y no puedo enviarte solito, entonces hacemos un acuerdo. No voy a pecar, no vamos a pecar, vamos a vivir una vida ¿qué? Yo sé que hice un poquito. Tengo que contar unas cositas chistosas porque es muy pesado lo que estoy hablando. Pero alguien aquí quiere vivir como hijo de Dios. ¿Cuántos quieren dejar todos sus pecados? ¿Cuántos pecados? Entonces levántate ahí por ahí si quieres dejar todo. Escucha, no puede ser una decisión de emoción. Estoy en la convención emocionado. El pastor dijo que si peco una cosita ya me voy al infierno todo. Y el pastor dijo que somos esclavos y pecamos. Ay, ahora no, hay que ser una decisión por vida. ¿Decisión por qué? No tengo tiempo de contarte todo. Estoy escribiendo un libro. Sobre santidad. Si usted me pregunta, ¿cuál es tu objetivo de vida hoy? Ser santo.
Solo. Porque si yo me salgo del pecado con la fuerza del Señor, por la gracia de Él, por el poder de Él, con la gracia de Él, nadie me puede detener. Jugaron Daniel adentro de el lugar de los leones. Eso usted lo sabe. Porque, mira, ahí lo lanzaron a los leones. ¿Y qué pasó con él? ¿Algún león pudo tocarlo? ¿Por qué? No había pecado. El diablo no es fuerte. Es que cuando hay pecado, le regalamos nuestra fuerza al diablo. Un santo es más fuerte que el infierno entero. Un santo. Un santo. ¿Cuál es el precio? El precio de la victoria es santidad. Preguntaron al pastor de la iglesia más grande en Brasil, una iglesia que fue un destaque en Brasil, y le preguntaron, él ya tiene muchos años de ministerio, y le preguntaron, ¿cómo conseguiste levantar esta iglesia tan grande? Él dijo, es sencillo, es solo no pecar. Si no pecamos, los milagros van a pasar. Porque el ambiente de santidad es el ambiente de milagros. El ambiente de santidad es el ambiente de provisión, es el ambiente de revelación. Por eso el Espíritu de Dios tiene nombre, y el Espíritu de Dios se llama Santo. Es Espíritu Santo. No, y el espíritu del diablo, ¿qué es? Espíritu ¿qué? Inmundo, sucio. Solo santo. Tú no necesitas hacer cosas grandísimas. Sé santo y Dios hará cosas grandes con tu vida. Tu trabajo es ser santo. Tu llamado es ser santo. Te despiertas en la mañana para ser santo. Si sacaran sangre a Dios, si alguien pudiera sacar sangre de Dios, y lo hizo en Jesús, pero yo digo que si pudieran sacar sangre a Dios Padre, lo que saldría de sus venas sería santidad. ¿Sería qué? Santidad. ¿Quieres tener el ADN de Dios? Sea santo. Vigila tus ojos. Job dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar equivocadamente. Vigila la mente, los oídos. Toma la decisión. Yo voy a ser santo. Nunca más diga, yo no soy ningún santo. Sí, Dios ha regalado su más precioso regalo, y es la santidad en Jesús. Por la sangre de Jesús, nosotros no necesitamos más vivir en pecado. Él perdona nuestros pecados y nos llama a vivir una vida limpia, no para volver a las cosas pasadas, sino para dejarlas de una. Y si necesita ayuda, pida ayuda. Si ves que un pecado ha sido más fuerte que tú, pida ayuda. ¿Pida qué? El peor no es la vergüenza de decir necesito ayuda. El peor es continuar en el pecado. Y toda la gente piensa que estás bien y tú estás malo. Y toda la gente piensa que estás bien, pero cuando sales de la iglesia, ¿sabe lo que pasa? No, pida ayuda.
Sea humilde. Habla con tus líderes, habla con tus pastores, pida ayuda. En la iglesia nos ayudamos mutuamente. Yo hago célula, tengo 2 células, 2 equipos de 12. Y un equipo es joven, la otra es más joven. Pero la equipo que tiene menos edad, yo me reúno con ellos y pregunto, ¿cómo fue con sus ojitos esta semana? ¿Cómo les pasó con sus ojitos esta semana? Y les digo así, riéndome. Y yo les pregunto, ¿estuvieron mirando el cuerpo de alguien? ¿O los ojitos están bien? Y creamos un ambiente tan abierto que podemos confesar nuestros pecados. Y si alguien está teniendo un problema con ojos, oramos por sus ojos, oramos por su mente. Y yo oro y digo, Dios, los ojos de él quieren llevarlo al infierno, pero él no quiere ir. Entonces ayúdame a liberarlo en nombre de Jesús. Cierra tus ojos un instante, haz tu oración y dile, Dios, yo quiero ser santo. Yo sé que en mis fuerzas no consigo, pero sé también que Jesús ha derramado hasta la última gota de su sangre para que yo sea santo. Él no vino a mejorar mi vida, Él vino a transformar mi vida. Él no vino a perfeccionar un pecador. Él vino a crear algo nuevo, crear algo nuevo ahora, nace algo nuevo ahora, nace algo nuevo ahora, por la sangre de Jesús, nace algo nuevo ahora. No es por nuestra fuerza, no son mis habilidades, mi poder, no es porque soy mejor que nadie, es sencillamente porque yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo me entrego a ti y yo abro mano de todos mis pecados. Yo no quiero más de esos pecados me han apartado, robado bendiciones, pero no los quiero más. Y hoy me determino a vivir una vida de santidad, una vida de santidad. Yo quiero conocer cómo es una vida santa. Yo quiero conocer cómo vive una persona santa. Yo quiero conocer cómo piensa alguien santo. Yo quiero conocer cómo camina un santo. Yo quiero conocer cómo vive un santo. Yo seré el santo en el nombre y la sangre de Jesús. El mundo conocerá a Jesús, no por la religión, sino por la vida de gente que cambió completamente. Ori andarai a sotere menekai. Hoy Jesús te dice, yo no te acuso de pecado, yo no te acuso, yo no te juzgo. Yo he pagado el precio para perdonarte. Yo he pagado el precio para que seas libre. No necesitas más llevar ese pecado. El pecado no más tendrá poder sobre ti. 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 Créalo, créalo y recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe la santificación.
Oh. No eres más esclavo. No eres más esclavo, eres hijo. Oh, aleluya. Con ayuda de la alabanza, adoremos y digámosle. Oh. Oh, dile con fuerza. Yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Soy esclavo del temor. Yo soy hijo. Hijo. De Dios. Del temor. Yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. No soy Esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Usted puede aplaudir al Señor. Aleluya. Dios los bendiga. No soy esclavo del temor. Yo soy